criterios principales que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos los conceptos generales que ETABS maneja para poder desarrollar un proyecto son los siguientes, ¿no? ETABS trabaja con 4 unidades básicas que tenemos a continuación, que vendrían a ser la fuerza, longitud, temperatura y tiempo. Cada uno está basado en diferentes unidades de medida que por acá nos presentan, ¿no? Entonces, por acá indica, el programa ofrece diferentes set de unidades para cada uno. Yo les recomiendo que tengamos configurado lo que es toneladas y metros para desarrollar un proyecto, para evitar posibles equivocaciones. Como tema principal y como concepto que deben manejar principalmente en el ETABS es una diferencia entre masa y peso. La masa es usado para calcular la inercia dinámica y para todas las cargas causadas por la aceleración. Esto se va a entender un poco más cuando desarrollemos el modelo, pero lo que está basado principalmente es que cuando nosotros tenemos la fuerza inercial producida por la aceleración del suelo, esta fuerza está dada por la masa de la edificación multiplicada por la aceleración sísmica que produce excitaciones en el suelo, ¿no? Entonces, debemos diferenciar lo que es masa y peso. También agregar que la masa no debería influir en las fuerzas inerciales, o en la masa inercial en este caso, cuando se encuentra bajo el terreno. ¿Por qué debería ser eliminada, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. En cambio el peso, sí, por más que tengamos sótanos, no debemos eliminar esta fuerza, ¿no? Porque indica acá claramente que la fuerza es la fuerza que se aplica como cualquier fuerza de carga. Entonces, para hallar, por ejemplo, en las zapatas, en la carga que está llegando a una zapata, es muy importante conocer la carga que le está llegando, ¿no? En este caso, vendría a ser al peso. Sin embargo, en la masa sí debemos quitar la parte que está embebida en el suelo. Otra parte que se deben tener en cuenta es la medida angular, que siempre se usa, son las siguientes. En la geometría, la orientación de cortes siempre se mide en grados, los desplazamientos rotatorios en radianes, y la frecuencia se va a medir siempre en ciclos por segundo. ¿Ya? Entonces, con esos conceptos iniciales, seguimos. El sistema de ejes, como tenemos por acá, está dividido en dos. Tenemos los ejes locales y tenemos los ejes globales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como desarrollamos, nosotros trabajamos con matrices de rigidez, locales y globales, ¿no? Como trabajamos con eso, debemos tener en cuenta mucho el tema de los sistemas de ejes. Como bien sabemos, los sistemas globales, el sistema global está basado en un punto y respecto a este punto se basan todos los elementos, ¿no? Estructurales. Por acá vemos un modelo tridimensional, perdón. Entonces, y lo que es respecto a los ejes locales, sí corresponde a cada elemento, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá una viga, entonces este elemento presenta sus ejes locales. Por ejemplo, por aquí tendríamos el 3 y por aquí tendríamos el 2, ¿no? Este sería un corte. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Para continuar, aquí dice, para cada sistema de coordenadas se definirá una cuadrícula, como la vemos aquí, tridimensional, y ello consistirá en líneas de construcción que serán usadas para localizar objetos en el modelo. ¿Ya? Entonces esto nos va a ayudar, por ejemplo, para dibujar acá una viga, o por ejemplo para dibujar una columna, ¿no? También, por ejemplo, podemos dibujar una losa, por aquí, ¿no?
de esta manera, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir este modelo tridimensional. Bien, por acá también tenemos lo que les mencionaba acerca de los ejes locales. Tenemos dos tipos, ¿no? El elemento frame, los elementos frame, ¿ya? Los elementos frame, y tenemos los elementos, puede ser tipo membrane, que es una membrana, ¿ya? Membrane, tipo shell, o tipo plate, ¿no? Este último generalmente se usa en el programa Safe, que también es parte de la familia de CCI, ¿ya? Ahora, por aquí les indico lo siguiente, que este tipo de elemento frame se usa para modelar lo que son tanto columnas y para modelar lo que son vigas, ¿correcto? Ahora, membrane podemos usarlo en losas, como lo voy a explicar a continuación un poco más a detalle, lo que es respecto a estos tres tipos, ¿no?, de elementos. Por ahora, lo que vamos a ver es elemento frame. Dice, ¿no?, cada objeto en el modelo, o sea, columna y viga, tiene su propio sistema local de coordenadas, usado para definir propiedades, cargas y respuestas. Como bien indica aquí, para definir propiedades, cargas y respuestas. Por ejemplo, acá vemos un elemento viga, que vendría a ser de perfil de acero, y que posee un eje que vendría a ser los ejes locales, ¿no? En este caso, en la dirección 1 está relacionado al eje X, en este caso. Sin embargo, los otros ejes están basados en la dirección también, ¿no?, del mismo elemento. Por acá indico, dice, ¿no?, el sistema de eje local de coordenadas es 1 es rojo, ¿ya?, 2 es verde, 3 es azul. Similarmente, cuando nosotros tengamos, esto es en el caso de vigas, ¿no?, pero si tenemos en el caso de columnas, cambia, ¿no? Por ejemplo, tendremos en planta, correcto, vamos a tener una columna de esta manera, y esta columna, dependiendo, va a tener sus ejes locales, ¿no? Por ejemplo, va a tener aquí en la dirección 2 y en la dirección 3 va a ser de esta manera, ¿no? Correcto, y en elevación lo vamos a poder observar de esta manera. Por aquí, algo de esta forma, ¿no? Y esos ejes locales van a ser lo siguiente. Por ejemplo, el 2, que es de esta forma, y el 3, que es de esta forma, ¿no? Y el 1 lo tendríamos de esta manera, ¿no? Correcto, entonces aquí se notaría únicamente de esta forma. Bien, entonces los elementos frame son para modelar columnas y vigas. Ahora, es muy importante conocer el sistema de ejes locales también, porque este sistema está basado que parte de un punto inicial y termina en un punto final, que el TABS lo llama como I al inicio y J al final, ¿ya? Nos va a ser de mucha ayuda para revisar muchos temas más adelante. Ahora, también es fundamental esto, por ejemplo, para definir propiedades, ¿correcto? Cargas, propiedades cuando son columna viga, cargas, en este caso, por ejemplo, si esta viga estuviera de forma inclinada, cuando tuviéramos un modelo, por ejemplo, de un galpón, de esta manera, por ejemplo, aquí tendríamos una viga que está de manera inclinada, entonces si el eje 2 es saliente, nosotros podríamos aplicar la carga de esta forma, ¿no? De esta forma, porque todos los programas de CCI trabajan de manera perpendicular, ¿no? O sea, perpendicular cuando le asignamos en esa dirección, ¿no? En esa misma dirección. Entonces va a caer de esta forma. Vamos a poner negativo en este eje y va a caer de esta manera, ¿no? Y las respuestas, obviamente, necesitamos para ver el tema de los esfuerzos, que vamos a necesitar tanto el momento 3,3, por ejemplo, para diseñar una viga,
y la cortante 2, 2. Correcto. Entonces es fundamental conocer lo que son el tema de ejes locales. Bien, ahora un tema muy importante es el siguiente, que vendría a ser elemento membrana o membrane, que está en el programa, elemento plate y shell. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es en base a sus grados de libertad, que aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan, lo que tenemos son diferentes respuestas. Por ejemplo, en un elemento membrana vamos a tener lo que son grados de libertad, o mejor dicho, resultados asociados a, por ejemplo, en el caso de membrana, desplazamientos en dirección 1, desplazamientos en dirección 2 y rotación alrededor del eje 3. Sin embargo, en el elemento plate es al contrario. Vamos a tener rotación en el eje 1, rotación en el eje 2 y un desplazamiento en el eje 3. Ambos están asociados a 3 grados de libertad. Sin embargo, tenemos un tipo de elemento que es más completo, que se vendría a ser el shell, que está basado en 6 grados de libertad. ¿Correcto? A ver un momento, voy a retirar esto. Bueno. Ya. Este tipo de elemento posee los 6 grados de libertad, ¿correcto? En cada uno de sus nodos, que están asociados a los 3 desplazamientos y a las 3 rotaciones. Por lo tanto, este tipo de elemento es más satisfactorio porque nos va a botar y nos va a dar respuestas más exactas. Ahora, el elemento membrana sirve podemos modelar las losas, ¿correcto? Pero va a tener un comportamiento al momento de que modelamos, por ejemplo, si tuviera una viga únicamente, y esto sería como un volado, ¿correcto? Entonces no va a tener una buena distribución de los momentos. Sin embargo, si es que estuviera rodeado por todos por los 4 lados con vigas de borde, entonces sí tendría una correcta distribución de los esfuerzos, más no cuando es un volado. Pero si es que nosotros modelamos con un tipo shell, las losas, entonces sí vamos a tener resultados correctos, que van a ser más precisos y más cercanos. ¿Por qué no lo modelamos con un plate? Porque nosotros sabemos que las losas lo diseñamos a flexión. Por lo tanto, no requerimos las rotaciones y tampoco el desplazamiento en 3, ¿no? Ahora, los plate podríamos modelarlo, los elementos plate podríamos usarlo cuando modelamos las zapatas, porque ahí sí necesitamos, ¿no? Que vendría a ser las dos, lo que requerimos son los momentos en 1 y en 2 y la carga axial que se está cayendo, ¿no? En este caso, en cada nodo, ¿no? Que es lo que utilizamos para diseñar. Y bueno, yo lo que recomiendo es usar el tipo shell, y el tipo shell se divide en 2 tipos. Tenemos el TIN y tenemos el TIC. Correcto, tenemos el TIC. Solamente depende cada uno de su espesor. El TIN es delgado y el TIC es grueso. Entonces el TIN podemos usarlo para modelar, por ejemplo, lo que son losas, lo que son muros son delgados, ¿no? También, por ejemplo, el tema de escaleras, lo que son descansos de escaleras, ahí también podríamos usarlo. Sin embargo, el TIC ya podríamos usarlo, lo que son para modelar lo que comprende zapatas, ¿no? Zapatas, y en muchos casos también cuando se tiene muros de considerable espesor, entonces podríamos modelar los muros de contención. Muros de contención, ¿correcto? Bien, entonces eso es lo que hay que diferenciar entre estos 3 tipos de elementos. Nosotros vamos a utilizar en el modelo lo que comprende a este elemento shell. Vamos a definir las losas, los muros y las
y las losas de escaleras con tipo shell. Bien, también tenemos por acá un tema muy importante que vendría a ser lo que es el método de elementos finitos. Este método es para tener una mejor aproximación respecto a los resultados, ¿no? Es para tener una mejor precisión. Por acá tenemos una losa que ha sido dividido o discretizado, en este caso es que es el mejor término, tanto en dirección X en 10 partes y en dirección Y en 5 partes, ¿no? Entonces ya ha formado una rejilla que solamente indica que ha sido discretizado, más no dividido. No indica que esto ha sido dividido y separado, ¿no? Es únicamente visualización. Ahora esto tiene nodos, ¿correcto? Por donde esos garantizan, ¿no? Lo que vendría a ser la compatibilidad de las deformaciones, esos puntos nodales, entre los elementos adyacentes, ¿no? Garantizando también que estos posean los mismos grados de libertad. Bien, ahora, por aquí lo tienen la información que vendría a ser que está basado en transformar un medio continuo en un medio discreto, ¿no? El cual se tenga un modelo formado por un número finito de elementos con diferentes condiciones de borde. Por aquí tenemos un tema muy importante que vendría a ser la discontinuidad de esos nodos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta es una losa y este es un muro. Una losa y esto un muro. Si se dan cuenta, por esta parte no hay continuidad en lo que respecta a puntos nodales. Por eso es que se visualiza de esta forma. Entonces lo que hace el programa es encontrar puntos nodales similares para poder garantizar la compatibilidad de las deformaciones. Lo que podríamos hacer es, en este caso, asignar condiciones de borde, que se les va a indicar más adelante, para poder tener resultados precisos, ¿no? Como en el mismo caso sucede acá. Esto es lo que respecta a un nivel, por ejemplo, un nivel 1, un muro de un nivel 1, y esto a un nivel 2, ¿no? Entonces, este muro, por ejemplo, lo he discretizado de 3 por 4 y este de 3 por 5 y de 3 por 6. Por ende, no existe coordinación, ¿no? Pero como les digo, esto podemos asignar condiciones de borde y puede trabajar, ¿no? Bien, lo que yo les recomiendo es que no discreticen de esta manera lo que respecta a muros, y lo que yo les recomiendo es que discreticen únicamente de manera vertical, de esta manera, ¿correcto? Más no horizontal, esto no, ¿ya? De esta forma no lo realizan, únicamente vertical, porque así van a tener resultados más lógicos. Ahora, también un punto es que cuando desarrollen el análisis estructural, no discreticen, ¿ya? No discreticen. Más cuando realicen el diseño, correcto, el diseño en concreto armado, sí ya se requiere una discretización para tener resultados más precisos, como lo vemos a continuación. Fíjense aquí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una viga donde está discretizado y está dividido en dos partes, ¿ya? Una viga de longitud L, y cuando le aplicamos una carga P, este elemento se deforma, pero fíjense, la línea de color rojo vendría a ser la deformada y la línea de color negro vendría a ser la forma en que se está deformando, valga la redundancia, el elemento viga. Lo que vemos que no hay una buena aproximación, ¿correcto? Si se fijan, aquí hay una desfase, ¿no? Que no estaríamos teniendo los valores precisos, ¿ya? Sin embargo, si es que este elemento viga discretizamos en 8 partes, ¿correcto? Se tendrá una mejor aproximación, como podemos ver en todas las partes, ¿no? Ya se aproxima más a la deformación real.
Este nodo no quiere decir que sea una rótula. Ojo, no es rótula. Rótula, no. ¿Ya? Es únicamente una discretización del elemento para obtener resultados más precisos. Ahora hay que tener en cuenta que cuanto más discretizado va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque su matriz de rigidez va a ser más grande, ¿correcto? Es únicamente la desventaja. Pero ahora con los programas, con los programas de cómputo, pues es algo que se puede desarrollar muy rápido, ¿no? Bien, ahora vamos a ver temas, por ejemplo, lo que vendría a ser release, que comprende al tema de liberar momentos en vigas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando una viga se está apoyando sobre un elemento de poco espesor, no se va a desarrollar el empotramiento, o en este caso la longitud de anclaje no va a ser el reglamentario, ¿no? Nosotros bien sabemos que si tenemos, por ejemplo, aquí un muro y si acá le llega una viga, entonces el acero que se está empotrando en el elemento, correcto, este acero no va a cumplir la longitud de desarrollo, ¿no? Esta longitud de desarrollo no se va a cumplir. Esta longitud, ahora, esa longitud es necesario que cumpla respecto a la norma E060, que nos indica que es una longitud que depende, esa longitud de desarrollo está en función del diámetro de la varilla. Cuanto más grande sea el diámetro de la varilla, esta longitud de gancho o de desarrollo es más grande, ¿ya? Esta longitud, este L de G vendría a ser esto, ¿correcto? Ahora tenemos tanto en tracción como también tenemos en compresión, ¿correcto? Debemos verificar los dos. Pero básicamente cuando este anclaje no cumpla, entonces lo que se debe hacer es liberar los momentos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nosotros acá tendríamos, por ejemplo, una placa, o también puede ser una columna, donde este espesor sea mínimo, por ejemplo, de una columna de 40 por 50, pero, o de 30 por 50, ¿ya? Donde este espesor aquí sea 30, entonces no va a estar empotrando correctamente, porque ya sabemos que para un acero, por ejemplo, si es de 3/4, esta longitud mínima debería ser de 42 centímetros, ¿ya? Hay una tabla que se les va a alcanzar de 42 centímetros y la norma indica que este gancho debería estar dentro del núcleo confinado, que entonces debería añadirse más el recubrimiento más dos varillas, un promedio de 6 centímetros, más una varilla, perdón, y más el estribo sería 48. Entonces más o menos se requeriría una columna de 50 centímetros. Entonces al no cumplir, lo que debemos hacer es liberar los momentos, ¿correcto? Liberar los momentos en este punto, ¿no? En todos estos puntos. Únicamente nos vamos a ir al menú asignar, vamos a ir a lo que comprende esta ventana, Release, Partial Fixity, y seleccionamos lo que vendría a ser a momentos. Al inicio, como yo les dije, hay que tener en cuenta que esto va a ser punto inicial y este va a ser punto final J, ¿correcto? Entonces, como es al inicio, Start, ¿ya? Start, entonces se pone en todas las vigas. Es algo importante que se debe manejar. Por aquí tengo un comentario que dice, bueno, esto sería básicamente una rótula. Estas rótulas ya se asumen desde el principio. Ojo, no se generan con un análisis no lineal. Forma parte del modelamiento estructural y tiene hay que tener en cuenta que le quita hiperesticidad a la estructura por considerarse rotulado, ¿ya? Es lo único. Lo vamos a ver en un modelo más adelante. En el mismo modelo, ¿no? Bien, también tenemos por aquí la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia
cuando no le asignamos ese rotulado, correcto, ese release. Fíjense, aquí es sin release, vamos a tener deformaciones más pequeñas que cuando asignamos, ¿no? Que vendría a ser esto lo correcto y esto lo incorrecto. Fíjense, se disminuyen los desplazamientos, que trae como consecuencia que los drifts van a ser más pequeños y por ende podemos cometer el error de que puede pasar la edificación, pero en sí, si modelamos correctamente, es muy probable que ese drift sea mayor a 0.07, ¿no? En un probable caso para edificaciones de concreto armado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso que implica. Ahora el otro punto fundamental vendría a ser lo siguiente: el momento, ¿no? El diagrama de momento flector, ¿ya? Cuando no le hemos asignado ese release, por ejemplo en este punto, lo que se hace es que se tiene, ¿no?, un momento, y lo que va a incurrir es que nosotros vamos a tener que acá asignar un acero corrido, de esta manera, un acero corrido, y acá va a requerir un bastón, y acá va a requerir un bastón, ¿no? En este caso vamos a analizar este punto, ¿no? Porque aquí es donde deberíamos haber liberado. Si ustedes se fijan, aquí va a requerir un bastón más, por ende, lo que va a hacer es, aparte de ser un proyecto erróneo que debemos rechazar, considerar más acero ya afecta la parte económica. Ahora, si nos fijamos en la forma correcta, que vendría a ser esto, en este punto se liberan, ¿no?, los momentos, y acá se tendría un acero mínimo, que comprende la norma, que sería únicamente el acero corrido, 2 varillas arriba, 2 varillas abajo, y por acá se estaría requiriendo bastones, ¿no? De esta forma, ¿no? Es muy probable que se requiera de esta manera. Entonces, este es el principal objetivo que debemos ver cuando asignamos un release. Y esta viga no se está comportando como empotrado, sino como simplemente apoyado. Bien, también tenemos que ese release afecta a lo que vendría a ser el tema de los momentos en las columnas, ¿no? Cuando es sin, fíjense el momento, 6.78, y cuando es con lo que es lo correcto, ya es 6.15, ¿no? Se reduce. Más se nota por esta parte, que es 1.34, y acá es 4, ¿no? Entonces, este vendría a ser el erróneo, y este el correcto, ¿no? Entonces tiene muchas variaciones. Y lo que les había mencionado, lo que respecta a derivas, ¿no? Por acá vamos a tener 4.4 por 1000 y por acá 4.5 por 1000, ¿no? El que es con, notamos que su deriva es mucho mayor. Bien, eso es lo que